My dear brothers and Hermanos sisters, y hermanas, I'm grateful to have been agradezco de estar con ustedes en este día de reposo, in the general conference. en la conferencia de la Iglesia del Señor. I have felt, Al igual que ustedes, as you have, he sentido el Espíritu que testifica testifying de la verdad de las palabras que hemos escuchado, we have heard, spoken and sung. y que hemos cantado. Mi propósito hoy día es hacer crecer su deseo And your y su determinación to claim de pedir el don promise que se nos ha prometido al bautizarnos a cada uno de nosotros. during our Durante nuestra confirmación escuchamos estas palabras: recibe el Espíritu Santo. from that Desde ese instante, our lives. nuestras vidas cambiaron para siempre. We can Si vivimos dignamente, have the podemos tener la bendición de que el Espíritu esté con nosotros siempre, siempre, as in such y no solo ocasionalmente, as we've had today. como las experiencias de hoy, sino siempre. Words of the sacrament. Por las palabras de la oración de la Santa Cena, ustedes saben cómo se cumple esa promesa. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado. Y entonces viene la promesa, Glorious promise. la gran promesa, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. To always Tener siempre el Espíritu con nosotros es contar con la guía y la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Por ejemplo, por el Espíritu recibimos advertencias para que resistamos la tentación de hacer lo malo. for that reason Solo por esta razón es fácil ver por qué los siervos del Señor han procurado que aumente nuestro deseo de adorar a Dios en las reuniones sacramentales. Si tomamos la Santa Cena con fe, el Espíritu Santo nos protegerá a nosotros y a nuestros seres queridos de las tentaciones que vienen con mayor intensidad y frecuencia. La compañía del Espíritu Santo hace que lo bueno sea más atractivo y las tentaciones menos seductoras. that alone should Esta razón sola debería bastar para que tengamos la determinación with us all. de merecer la compañía del Espíritu siempre. Así como el Espíritu nos fortalece contra el mal, It also gives también nos da el poder para discernir entre la verdad y la falsedad. the truth. La verdad más importante solo se confirma mediante la revelación de Dios. Our human reason Nuestro razonamiento y el uso de nuestros sentidos no serán suficientes. Vivimos en una época en la que aún los más sabios tendrán dificultades para distinguir entre la verdad y el engaño ingenioso. Lord taught his apostles El Señor le enseñó al apóstol Tomás, quien deseaba tocar las heridas del Salvador para tener la evidencia física de la resurrección del Señor, he taught that que la revelación es una evidencia más segura. Jesus saith, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. thou hast Bienaventurados blessed are los que no vieron that have y not creyeron. and yet have believed. The truth El Espíritu Santo es quien confirma las verdades que indican el camino para volver a Dios. we cannot go to the No podemos ir a la Arboleda y ver al Padre y al Hijo hablando al joven José Smith. No hay evidencia física ni argumento lógico que establezca que Elías vino, Elijah came como estaba prometido, para conferir las llaves al sacerdocio que ahora ejerce un profeta viviente, living prophet Thomas S. Monson. el presidente Thomas S. Monson. Confirmations of truth La verdad se confirma a los hijos de Dios que hayan procurado el derecho de recibir el Espíritu Santo. since false Como el engaño y la mentira pueden presentarse en cualquier momento, necesitamos la influencia constante del Espíritu de verdad para evitarnos los momentos de duda. while a member Cuando era miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, George Q. Cannon instó a que constantemente procuremos tener el Espíritu con nosotros. Él prometió, y yo también lo hago, que si seguimos ese curso, pursue that course, nunca nos faltará conocimiento de la verdad.
Nunca estaremos en la duda ni en tinieblas, y nuestra fe será fuerte y nuestro gozo pleno. Necesitamos la ayuda constante del Espíritu Santo, aún por otra razón. La muerte de un ser querido puede venir en forma inesperada. El testimonio del Espíritu Santo de la realidad de un Padre Celestial amoroso y de un Salvador resucitado nos brinda esperanza y consuelo ante la pérdida de un ser amado. Ese testimonio debe estar vivo cuando la muerte ocurra. De modo que necesitamos la compañía constante del Espíritu Santo por muchas razones. Es lo que deseamos, pero sabemos por experiencia que no es fácil de conservar. Todos pensamos, decimos y hacemos cosas diarias que pueden ofender al Espíritu. El Señor nos enseñó que el Espíritu Santo será nuestro compañero constante si nuestro corazón está lleno de caridad y si la virtud engalara nuestros pensamientos incesantemente. A quienes tengan dificultades con las normas elevadas que son necesarias para merecer la compañía del Espíritu, les ofrezco estas palabras de aliento. Ustedes han tenido momentos en que sintieron la influencia del Espíritu Santo. Pudo haber ocurrido hoy mismo. Consideran esos momentos de inspiración como la semilla de fe que Alma describió. Planten cada una de ellas. ¿Lo pueden hacer? Al seguir la inspiración que sintieron hoy día, la inspiración más valiosa será saber lo que Dios quiere que ustedes hagan. Si es que paguen diezmos o que visiten a un amigo que esté triste, deben hacerlo. Sea lo que fuere, háganlo. Cuando demuestren su voluntad de obedecer, el Espíritu les dará más inspiración sobre lo que Dios quiere que ustedes hagan por Él. A medida que obedezcan, la inspiración vendrá más frecuentemente, cada vez más cerca de ser una compañía constante. Su poder para escoger lo correcto aumentará. Pueden saber cuándo la inspiración para actuar proviene del Espíritu y no de sus deseos personales. Cuando esa inspiración está en armonía con las palabras del Salvador y de sus profetas y apóstoles vivientes, ustedes pueden obedecer con confianza. Entonces el Señor enviará su Espíritu para asistirles. Por ejemplo, si reciben la impresión espiritual de honrar el día de reposo, especialmente cuando esto sea difícil, Dios les enviará su Espíritu para ayudarles. Mi padre recibió esa ayuda hace años cuando viajó a Australia por motivos de trabajo. Un domingo estaba solo y deseaba tomar la Santa Cena. No pudo conseguir información acerca de las reuniones de la iglesia, así que empezó a caminar. En cada esquina ofrecía una oración para saber hacia dónde dirigirse. Después de andar y cruzar esquinas durante una hora, se detuvo nuevamente a orar. Sintió que debía doblar en cierta calle. Poco después escuchó que cantaban desde un edificio cercano. Por la ventana vio a unas pocas personas sentadas cerca de una mesa cubierta con un mantel blanco y con bandejas de la Santa Cena. Puede que esto no les sea impresionante a ustedes, pero fue maravilloso para él. Él supo que la promesa de la Santa Cena se había cumplido, a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Ese fue solo un ejemplo de la vez en que él oró e hizo lo que el Espíritu le dijo que Dios quería que hiciese, y lo siguió haciendo a lo largo de los años, como ustedes y yo lo haremos. Él nunca hablaba de su espiritualidad, solo seguía haciendo cosas pequeñas por el Señor. Cada vez que un grupo de miembros de la iglesia le pedía que les hablara, él lo hacía. No importaba si eran 10 o 50 personas o cuán cansado estaba. Él daba su testimonio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de los profetas cada vez que el Espíritu lo instaba a hacerlo. Sus llamamientos más destacados en la iglesia fueron en el Sumo Consejo de la Estaca Bonneville, cuando iba a desmalezar la granja de la estaca y enseñaba una clase de la escuela dominical. A través de los años, cuando lo necesitaba, el Espíritu Santo estaba allí para acompañarle.
Estuve junto a mi padre en un cuarto de hospital donde yacía mi madre enferma, su esposa, durante 40 años. La había observado por muchas horas y comenzamos a notar que la expresión de dolor desaparecía. Sus manos que tenía apretadas se aflojaron y sus brazos se relajaron. Los dolores de un cáncer de muchos años llegaba a su fin. Noté una expresión de paz. Tras unos breves jadeos, exhaló un último aliento y quedó inmóvil. Esperamos para ver si volvía a respirar. Finalmente mi padre dijo en voz baja: una niña pequeña ha vuelto a casa. Él no derramó lágrimas, porque desde mucho antes el Espíritu Santo le había dado una comprensión clara de quién era ella, de dónde había venido, lo que había llegado a ser y a dónde se dirigía. El Espíritu le había testificado muchas veces de un Padre Celestial amoroso, de un Salvador que había vencido el poder de la muerte y de la realidad del sellamiento del templo que lo unía a su esposa y a su familia. El Espíritu le había asegurado mucho antes que la bondad y la fe de ella la hacían digna de volver a su hogar celestial, donde se la recordaría como una maravillosa hija de la promesa y donde se la recibiría con honores. Para mi padre eso era más que una esperanza. El Espíritu Santo lo había convertido en una realidad para él. Puede que algunos digan que sus palabras e imágenes mentales de un hogar celestial eran meras ilusiones y el juicio obnubilado de un esposo en el momento de su pérdida. Pero él conocía la verdad eterna de la única forma que ustedes pueden conocerla. Fue un científico que buscó la verdad sobre el mundo físico durante toda su vida. Empleó las herramientas científicas lo suficientemente bien como para ganarse la honra de sus colegas de todo el mundo. Muchos de sus logros en química vinieron por visualizar el movimiento de las moléculas y luego confirmar su visión con experimentos en el laboratorio. Sin embargo, siguió un método distinto para descubrir las verdades que más le importaban a él y a nosotros. Solo mediante el Espíritu Santo podemos ver a las personas y a los acontecimientos tal como Dios los ve. Ese don siguió presente en el hospital después de fallecer su esposa. Juntamos las cosas de mamá para llevarlas a casa. Papá se detuvo a agradecer a las enfermeras y médicos. Recuerdo haber pensado que debíamos irnos para estar a solas con nuestra pena. Ahora comprendo que él veía las cosas solo como el Espíritu Santo podía haberle mostrado. Veía a las personas como ángeles enviados que habían velado por su esposa. Ellos eran profesionales de la salud, pero papá les estaba agradeciendo por su servicio en el nombre del Salvador. La influencia del Espíritu Santo continuó con él al llegar a casa. Conversamos por unos minutos en la sala y luego se disculpó para retirarse a su habitación. A los pocos minutos regresó con una agradable sonrisa. Vino hasta nosotros y nos dijo en voz baja: estaba preocupado de que Mildred llegara sola al mundo de los espíritus. Pensaba que se sentiría perdida entre la multitud. Y entonces dijo con felicidad: acabo de orar y sé que ella está bien. Mi madre estaba allí para recibirla. Recuerdo haber sonreído cuando él dijo eso, imaginándome a mi abuela corriendo entre la multitud para asegurarse de recibir y abrazar a su nuera. Una de las razones por las que mi padre pidió y recibió ese consuelo fue porque él siempre había orado con fe desde su infancia. Estaba habituado a recibir respuestas que llegaban a su corazón para darle consuelo y dirección. Además de tener el hábito de la oración, él conocía las Escrituras y las palabras de los profetas vivientes, de modo que él reconocía los susurros del Espíritu que ustedes han sentido hoy. La compañía del Espíritu había sido más que un consuelo y una guía. Le había cambiado mediante la expiación de Jesucristo. Cuando aceptamos la promesa de tener el Espíritu con nosotros siempre, el Salvador puede concedernos la purificación necesaria para la vida eterna.
el mayor de todos los dones. Ustedes recuerdan las palabras del Salvador, y este es el mandamiento: arrepentíos, todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Esos mandamientos vienen con la promesa del Señor. Y ahora te digo, de cierto te digo, pon tu confianza en ese Espíritu que induce a hacer lo bueno, sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud. Y este es mi Espíritu. De cierto te digo, te daré de mi Espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Les doy mi testimonio de que Dios el Padre vive, que Jesucristo resucitado dirige su iglesia, que Thomas S. Monson posee todas las llaves del sacerdocio y que la revelación por medio del Espíritu Santo guía y sostiene la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y a sus humildes miembros. Testifico también de estos hombres maravillosos que fueron llamados y que hoy día nos han dirigido a la palabra como testimonios, como testigos del Señor Jesucristo y como miembros del cuerno de los 12 apóstoles. Testifico de esto. Yo sé que el Espíritu guió al presidente Monson a llamarles y que son llamados por Dios. Testifico y que al escucharlo y a sus testimonios, el Espíritu confirmará a ustedes lo que yo les digo, que son llamados de Dios. Los apoyo, los amo y que el Señor los amará y los sostendrá en su servicio. Y lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.